¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos una vez más a otra forma. En esta ocasión nos reunimos para revisar algunas preguntas sobre el tema de deductivo simple y compuesto, o bueno, la parte de implicancias, para ser más específicos. Es un temita que también requiere de conocer bastante teoría, sobre todo la tabla de verdad y por ahí, ¿no?, algunas otras relaciones lógicas, pero lo vamos a resolver, pues, por supuesto, siempre buscando una manera alternativa, ¿no? Inclusive vamos a resolver una pregunta de examen de admisión también de San Marcos, porque recordemos que este tema también se trabaja en el curso de aritmética como lógica, ¿no?, y dentro de razonamiento matemático como deductivo simple y compuesto. Aunque la parte de compuesto más está ligado a lo que se conoce como orden de información y tablas de verdades y mentiras también, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar, insisto, principalmente en la parte de implicancias. Así que, chicos, no se pierdan el siguiente video y ojalá sea de su agrado, siempre bajo el estilo de otra forma. Bien, chicos, entonces empecemos con el tema. Bueno, por acá vamos a recordar un poquito primero lo que es la tabla de verdad. Recuerden que hay varios conectores lógicos que van a tratar de vincular las proposiciones simples y, bueno, dependiendo del valor de verdad que tengan cada una de estas proposiciones, vamos a obtener un resultado, dependiendo también, por supuesto, del tipo de conector lógico que estemos empleando. Las combinaciones posibles de los valores de verdad para P y Q, pues podríamos empezar asumiendo como verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso, ¿no? Recordemos que esta es la tabla veritativa, es parte teórica fundamental que conozcamos ahí. Ahora, en el caso del I, de forma práctica hay que recordar que el I resulta solo verdad cuando ambos son verdades. Si las dos proposiciones son verdaderas, entonces el resultado va a ser verdadero. Y en todos los demás casos, el resultado es falso. Basta que haya una proposición falsa, todo el conjunto o la proposición compuesta se convierte en falso automáticamente. En cambio, cuando hablamos de un o también la famosa disyunción, recordemos que esa es la conjunción, a esta se le llama la disyunción simple, porque hay otra que es la disyunción fuerte o compuesta, ¿no?, compleja. Entonces, cuando tenemos la disyunción simple, al revés que en el caso de la conjunción, podemos entender de que va a ser verdadero casi siempre, solamente es falso cuando ambos son falsos. Entonces, si yo puedo escoger entre verdad o verdad, escojo la verdad, verdad o falso, escojo verdad, falso verdadero, escojo verdadero, pero cuando ambos son falsos no me queda más que escoger el falso. En la siguiente, que conocemos como la condicional, pues recordemos que el entonces, como se lee normalmente a este simbolito, solamente tiene una situación donde es falsa. ¿Y cuándo resulta ser falso esto? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En esa ocasión resulta ser falso, en todos los demás casos va a ser verdadero. ¿Y por qué en ese caso es falso? Claro, porque si yo empiezo con algo verdadero y siempre tomo algo verdadero, es imposible que llegue a obtener algo incorrecto, algo falso. Entonces, es la única situación donde resulta falso un entonces. ¿Cuándo? En el verdadero entonces falso. Todos los demás casos son verdaderos. Por supuesto que hay una explicación interesante para esto que tal vez en otro video lo podríamos revisar, el porqué de estos resultados. ¿Ok? Pero recuerden que estamos viéndolo como una parte introductoria porque nuestro punto central en realidad es resolver las preguntas de manera práctica sobre este tema. Luego, la bicondicional, pues es como un espejito. Podríamos decir que es correcto cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. Por ejemplo, si los dos son verdaderos, entonces se dice que todo es verdadero. Si los dos son falsos, se dice que también todo es falso. Pero cuando tenemos diferentes valores de verdad para ellos, se asume de manera directa que estos son falsos. Insisto que esto también tiene su explicación. En cambio, la disyunción fuerte es al revés que la bicondicional. Porque más bien yo puedo decir o verdadero en el primer caso, pero eso no tendría sentido, ¿no? Yo no puedo escoger entre lo verdadero o lo verdadero. Me están obligando a tomar una decisión. Entonces, esto por eso resulta ser falso.
Los únicos casos donde resultan ser verdaderos es cuando sus valores de verdad de las proposiciones simples son distintas. Entonces, en estos casos serían verdaderos, y en el último, insisto, al igual que en el primer caso, yo no puedo escoger entre o falso o falso. No tendría sentido, no tendría lógica, y por eso esto también resulta ser falso. Adicionalmente a ello, también deberíamos recordar las famosas, bueno, dos leyes. En realidad hay muchas más, pero las que nos importan son dos en particular. Una es la famosa ley de la contrarrecíproca, ¿ok? Que es la que finalmente nos indica de que si yo tengo una condicional que se lee como P, entonces Q, esto es equivalente a decir no Q, entonces no P. Es decir, si yo niego la segunda, es decir, el consecuente, recuerde que este es el antecedente y el consecuente, si yo niego la segunda proposición simple, ello implica que la primera también va a quedar negada. Podemos ponernos un montón de ejemplos ahí, ¿no? Yo puedo decir, si estudio, entonces ingreso. ¿Y qué pasa si no ingresé? Es porque entonces no estudié. Ah, pero ojo, si yo estudio, entonces ingreso. Hay algunos chicos que dicen, profe, entonces si no estudio, entonces no ingreso. No necesariamente. Esta no es una deducción desde esta proposición que estamos trabajando. ¿Ok? Porque yo estoy hablando, yo estoy afirmando, estoy trabajando respecto a si P es verdadero, pero no he dicho nada si P no es verdadero. Entonces, podría ser que esto sea correcto, como podría ser que no lo sea. Por lo tanto, esto no se puede deducir. ¿Ok? La ley de la contrarrecíproca es específica. Nos dice que cuando se niega el consecuente, termina entonces negándose también el antecedente. La otra ley importante es la famosa ley de Morgan. La ley de Morgan tiene también dos aplicaciones. Si yo tengo un P y Q, pues la negación de este P y Q resulta ser como la negación de P, la negación de Q, pero el I se cambia a O. Y viceversa, es decir, si yo tengo la negación de P o Q, entonces puedo afirmar que el P queda negado, el Q también queda negado, pero el O se convertiría ahora en I. Listo, chicos, entonces con esto que acabamos de recordar o revisar, pues ya podríamos resolver alguna de nuestras preguntas. Ahora, el problema es, el detalle está en cómo vamos a desarrollar esas preguntas, basándonos en la teoría, pero tratando de buscar, repito, algunas formas simples, ¿ok? Algunos atajos. Veamos por acá. La primera preguntita, es una pregunta, por cierto, tipo uni, nos dice si la proposición, y acá la tenemos, es verdadera, además R y S tienen diferente valor de verdad, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Acá tenemos dos proposiciones adicionales. Tenemos que ver si resultan ser verdaderos o falsos. Empecemos. Muy bien, voy a iniciar entonces con la proposición que nos han dado. Acá tenemos esta proposición y recuerden que nos han indicado que esta proposición resulta ser verdadera. Entonces, si esta proposición es verdadera, y además tenemos un dato acá importantísimo, revísenlo por favor, miren acá, R y S tienen diferente valor de verdad. Bueno, ¿me servirá de algo esa información? Pues yo creo que sí, porque por acá tal vez, como me dicen que R y S tienen diferente valor de verdad, yo puedo entender que tengo dos posibilidades, que R sea verdadero y S falso, o R que sea falso y S verdadero. Pero fuera el caso que fuera, como estamos hablando de un O, indicamos de que el O va a resultar siempre verdadero, basta que uno de ellos sea verdad. ¿Okay? Entonces, esto resultaría verdadero. La disyunción fuerte, ¿okay?, indicaba que para que sea verdadero me tenía que dar opciones distintas. ¿Eso qué implica? Que si esto es verdadero, entonces necesariamente toda esta proposición que estamos viendo por aquí debería ser falsa. Debería ser falsa. ¿Para qué? Para que recordemos que por la disyunción fuerte, para que algo sea correcto, sea verdadero, tienen que tomar valores diferentes de verdad. Como este es verdadero, el otro tiene que ser falso. Ah, pero también recordemos que un entonces, que es la operación principal de toda esta partecita, para que sea falso había solamente una opción. ¿Cuál era esa opción? Quedamos en que el primero tenía que ser verdadero y toda la segunda parte tenía que ser falso. Ah, y otro detalle importante. Si tengo un y, una conjunción que es verdadera, también habíamos indicado que entonces ambos tenían que ser verdaderos. Entonces P es verdadero y no S es verdadero. Ojo, no S.
Pero si no S es verdadero, significa que S debe ser falso, para que la negación de S resulte ser verdadero. Por el otro lado, hacemos un análisis similar. Aprovechemos de que P ya sabemos que es verdadero. Entonces, si P es verdadero, podemos aprovechar esa información, pero recuerden que para que un I sea falso, uno de los dos tiene que ser falso al menos. Como el primero no lo es porque ya es verdadero, lo segundo debe ser falso. Ahora, si no Q es falso, entonces Q, solamente la proposición Q sería verdadera. Con lo cual ya tenemos los valores de verdad de algunas de las proposiciones. Eso me permite resolver lo que tenemos por aquí. Bien, iniciemos por acá. Entonces, el caso de P, según hemos analizado, P es verdadero. Pero verdadero se está comparando con falso a través de la disyunción fuerte. Y ya habíamos también conversado de que la disyunción fuerte, cuando sus valores son diferentes, ese resultado va a ser verdadero. Entonces, esto es verdadero. Verdadero y P. Caramba, hay que ver cómo es P. Y para P tenemos que es verdadero. Bueno, en el I, justamente cuando ambos son verdaderos, todo resulta ser también verdadero. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Ahora nos vamos a la segunda. La segunda, cuidado con el no de afuera, ¿ok? Bueno, primero, el no Q. Como Q sabíamos que era verdadero, el no Q sería falso. El P, bueno, el P es verdadero, por lo tanto el no P sería también falso. Falso o falso, recordemos que todo esto sale falso finalmente. ¿Sí? Porque en el O bastaba que uno sea verdadero para que todo sea verdadero, pero eso no ocurrió. Ahora, el S es cierto, no sé su valor del S, no lo sabemos, porque puede ser falso o verdadero, nos quedamos con la duda. Entonces, de S no sé cómo es su valor. Y no sé, en realidad no importa, porque en el I basta que uno sea falso, como es el caso de la segunda, para que todo sea falso. Sí, pero si todo es falso y estamos negando esa proposición compuesta, entonces todo termina siendo verdadero. Por lo tanto, nos preguntaban cuál era el resultado. La respuesta es verdadero y verdadero, la alternativa A. ¿Ok? ¿Listo? Vayamos a ver otra pregunta de manera rápida. Acá tenemos una pregunta de examen de admisiones a UAR. Bueno, pueden detener el video, leer la pregunta. Y aquí es donde voy a comenzar a utilizar una forma simple, digámoslo, para desarrollar estas preguntas que resultan ser bastante complejas, por cierto. Fíjense ustedes. Tenemos por aquí 4 proposiciones que tienen que ver con condicionales, pero al final hay un dato que me va a servir un montón. Cuando dice, se concluye que definitivamente no comeremos sopa seca. La forma práctica sería, como ya me afirmaron que no comeremos sopa seca, es un hecho, ¿no? Es algo definitivo, entonces vamos a buscar dónde se hable de sopa seca. Y bueno, sopa seca, aparte de aquí, yo lo veo también por acá. Y después ya no aparece en ninguna otra ocasión. Ya, pero recordemos que nos afirman que no se va a comer sopa seca. Entonces, cuando aquí dicen que comeremos sopa seca, pues toda esta proposición resultaría ser falsa. ¿Por qué? Porque lo que se está concluyendo como real, como correcto, es que no comeremos sopa seca. Entonces, si alguien dice que sí vamos a comer sopa seca, eso es falso. ¿Ok? Ahora, de aquí podríamos deducir lo primero. ¿Qué dice lo primero? Que no comeremos ají de gallina. Claro, pero hay que tener en cuenta también que todas las proposiciones que nos están dando en el problema, se asume que como son datos, tienen que ser verdaderos. Entonces, toda esta proposición que estamos viendo en el primero es verdadero, y asimismo pasa lo mismo con todas las proposiciones compuestas. Estos también tienen que resultar ser verdaderos. Ello me da a entender de que entonces lo primero no puede ser verdad, porque verdad, entonces falso, no me daría verdadero. Recordemos que en la condicional, la única situación que resulta falso es justamente con el verdadero entonces falso. Entonces, esto debe ser falso. ¿Qué significa eso? Que no comeremos ají de gallina es falso. Por lo tanto, si no comemos ají de gallina es falso, sí comeremos ají de gallina, ¿no? Busquemos dónde aparece ahora esta proposición entonces de comeremos ají de gallina. Y eso está apareciendo por acá. ¿Cómo sería esta proposición? Recordemos que no comeremos ají de gallina era falso. Y acá dice que no comeremos ají de gallina, entonces eso también, como es lo mismo, ¿verdad? Sería también falso. Además, acá hay un entonces y tiene que ser verdadero. Entonces lo primero que está apareciendo por acá no puede ser verdadero, porque verdadero entonces falso me hubiera dado falso, no verdadero. Entonces lo primero tiene que ser falso.
¿Qué significa eso? Que esta proposición donde dice no comemos lomo saltado es falso. Ahora, busquemos dónde hablan de lomo saltado, por aquí, mire. Pero si no comemos lomo saltado es falso, entonces significa que comemos lomo saltado sería verdadero, ¿no? Claro, porque si tú dices no como lomo saltado y eso es falso, significa que sí vas a comer lomo saltado. Y acá dice comeremos lomo saltado, entonces esto va a ser verdadero. Verdadero, entonces, bueno, nuevamente la misma estructura. Lo segundo no puede ser falso porque si fuera falso, verdadero con falso, me daría todo falso, no me daría verdadero. Entonces esto tiene que ser verdadero. Por lo tanto, comeremos carapulcra es verdadero. Comeremos carapulcra también lo mencionan por acá. Aunque lo voy a vincular con otro colorcito. Acá dice comeremos y acá dice no comeremos, ojo. Entonces, si comeremos carapulcra es verdadero, no comeremos, la negación de ello sería obviamente falso. Y el entonces falso, para que sea verdadero, ya habíamos comentado anteriormente, de que no puede ser verdadero entonces falso. Entonces esto debe ser falso. ¿Okay? Para que falso entonces falso, eso sí me da verdadero. Por lo tanto, de aquí que descubrimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a comer, ¿no? Según el problema, porque dice de qué estará compuesta la cena familiar. A ver, empecemos. Lo primero era lomo saltado entonces, ¿se comerá? Acá dice, no comeremos lomo saltado, eso es falso, por lo tanto, comeremos lomo saltado sería verdadero. Ají de gallina se comerá, decía, no comeremos es falso, entonces sí comeremos ají de gallina. Chupe de camarones, dice, comemos chupe de camarones y eso es falso, entonces chupe de camarones no se comerá. No comeremos carapulcra, pero eso era falso. Entonces, carapulcra sí se comerá. Sopa seca, comeremos sopa seca era falso, por lo tanto no comeremos sopa seca. La pregunta era de qué estará compuesta la cena familiar, de lomo saltado, ají de gallina y carapulcra. Lo que encontramos en la alternativa C. En otro orden, por supuesto, pero ahí está ají de gallina, lomo saltado y carapulcra. Muy bien, ahora pasamos a una tercera pregunta donde también vamos a seguir con el tema. Esta preguntita, bueno, resulta un poco más complicada que la anterior porque no nos dan al final ningún dato específico. Como recordarán ustedes en el problema anterior, te decían que no comeremos sopa seca y con eso empezábamos para poder determinar lo demás. En este caso, en cambio, no ocurre lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener que operar un poco más. A ver, ¿qué dice? Pueden leer el problema, lo pueden pausar, ya saben el video, pero igual que en la anterior voy a empezar asumiendo que todas las proposiciones resultan ser obviamente verdaderas porque son datos. Entonces, esto debe ser verdadero, esto también debe ser verdadero y así todas son verdaderas. El primer dato que tendríamos que analizar sería cuando indican que Aníbal es culpable, ¿no? Y eso en realidad yo no lo puedo saber si es verdadero o si es falso. Y ahí voy a tener que tantear, ¿ok? Por ejemplo, voy a empezar asumiendo por aquí al costadito cómo son cada uno de ellos, ¿no? Aníbal, Benito, Carlos y Danilo. Comencemos con Aníbal. ¿Aníbal es culpable? No lo sé. Supongamos que Aníbal sea inocente más bien, ¿ok? Vamos a empezar asumiendo ello. Si Aníbal fuera inocente, entonces esta proposición donde dice que Aníbal es culpable resultaría ser falsa, ¿verdad? Falsa. Ahora, otra proposición donde hablen de Aníbal estaría por acá. Si Danilo es culpable, también Aníbal lo es. Entonces están diciendo que Aníbal también es culpable, pero eso ya sabemos que va a ser falso finalmente, porque estamos asumiendo que Aníbal es inocente. Antes de continuar con otro inclusive, recordemos que si esto es verdadero, implica entonces de que no puede ser verdadero entonces falso. Esto tendría que ser entonces también falso, ¿no? Es la única forma en que un entonces falso resulta ser verdadero. Entonces, Aníbal es culpable, es falso, por lo tanto, Danilo sería inocente también. Ya tenemos dos inocentes hasta ahí, según nuestro análisis. Pero acá arribita también me habla de Danilo que es inocente. Entonces, si Danilo es inocente, sabemos que eso es verdadero, ¿ok? Entonces, continúo mi análisis. Por acá me dicen que Aníbal es culpable. Bueno, Aníbal es culpable. Bueno, Aníbal inocente habíamos asumido. Por lo tanto, Aníbal es culpable sería falso. Carlos es inocente, eso no lo sé, pero acá hay un problema, chicos, porque falso y lo que sea, recordemos que acá no importa el valor de esta proposición, falso y esta expresión, todo esto va a resultar ser falso. En el y habíamos indicado que si uno es falso, todo termina siendo falso. Entonces, si todo esto va a ser falso y al comienzo tienes verdad, verdad entonces falso,
eso no es verdadero. ¿Qué significa ello? Que lo que hemos estado asumiendo por aquí entonces no es correcto. Ello entonces implicaría de que Aníbal no era inocente. Mira, Aníbal tiene que ser culpable. ¿Ok? Ahora, si Aníbal es culpable, borremos lo anterior y empecemos a analizar desde cero. Muy bien, entonces, como Aníbal es culpable, esto sería verdadero. Aníbal es culpable, acá decía que Aníbal es culpable, eso también es verdadero. Por aquí, Aníbal es culpable, eso también es verdadero. Y es más, veo que por acá también mencionan a Aníbal, pero es inocente, dice, ¿no? Y bueno, si Aníbal es inocente, eso sería falso, porque ahora estamos asumiendo que Aníbal es culpable, ya que cuando asumimos inocente en su momento el problema no resultó adecuado. Muy bien, ahora, si es verdadero, entonces esta expresión, recordemos que verdadero entonces falso no me daría verdadero, entonces necesariamente esto debe ser verdadero. O sea, Benito fue su cómplice, es correcto. Benito si es cómplice de un culpable porque también es culpable. Luego, si Benito es culpable, mira que esa proposición se repite acá. Y sí, pues Benito es culpable, entonces esto debe ser verdadero. Si esto es verdadero, entonces todo lo que viene después, que miren, dense cuenta que es una proposición compuesta, es una disyunción fuerte, tendría que ser verdadero, ¿no? Porque si fuera falso, verdadero entonces falso no me daría verdadero. Ahora, si yo quiero que una disyunción fuerte entonces resulte verdadera, quedamos en que los dos valores tienen que ser distintos, ¿no? En eso habíamos indicado según la tabla de verdad. Pueden retroceder el video para que vean esa aclaración. Entonces sería falso y aquí tiene que ser verdadero. ¿Ok? Repito rápidamente. Cuando una disyunción fuerte tiene valores diferentes, eso es verdadero. Y verdadero, entonces verdadero, me daría todo verdadero. Bien, entonces Carlos era su cómplice, es verdadero, por lo tanto Carlos también es un culpable. ¿Ok? Ahora, si Carlos es culpable, miren lo que dice acá, dice que Carlos es inocente. ¿Carlos es inocente? No, esto es falso. Pero acá tienes un y, verdadero y falso, recordemos que eso sale falso. ¿Ok? Y si sale falso, toda la segunda parte, lo primero no podría ser verdadero, porque verdadero entonces falso me daría falso. Entonces lo primero tiene que ser necesariamente falso. ¿Y qué significa eso? Que Danilo es inocente, es falso, por lo tanto Danilo es también un culpable. A ver, vamos a verificar. Danilo es culpable, pero Danilo es culpable verdadero. Aníbal es culpable verdadero. Verdadero entonces verdadero, también me da verdadero. Por lo tanto, ya tenemos la culpabilidad de cada uno de los implicados, ¿verdad? ¿Quiénes son inocentes? La respuesta es ninguno, porque todos terminan siendo culpables. ¿Muy bien? Aprovechando simplemente la tabla de verdad y ojo, sin trabajar con las equivalencias sobre todo, porque también algunos chicos pretenden a veces recordar o memorizar la tabla de equivalencia, las leyes de equivalencia en realidad, aparte de la tabla de verdad, por supuesto, que nos tomaríamos. Ahora pasemos a desarrollar una preguntita que tiene que ver con examen de admisión de San Marcos, por supuesto. Año 2021 y esta preguntita mucho más simple que la que hemos trabajado, inclusive vino en el examen de admisión en la parte de aritmética. Dice, si el valor de la proposición, si Felipe se lava las manos y no se cubre la boca contra el virus, pero Felipe se cubra la boca, es verdadero, ¿ok? ¿Cuál es el valor de verdad de los siguientes enunciados? A ver, vamos a hacer un pequeño cambio aquí como para que se entienda, ¿ok? Toda esta parte donde me dicen que Felipe se lava las manos, le vamos a llamar L de lavarse las manos, ¿ok? Entonces, aquí cuando me dicen se cubre la boca, le vamos a llamar C de cubrirse, ¿ok? Y hay otra proposición por aquí que me hablan de contrae el virus, vamos a llamarle V a esa proposición, ¿ok? Y luego nos dicen por acá, Felipe se cubre la boca, es verdadero. Ah, pero Felipe se cubre la boca, eso viene a ser la proposición que ya teníamos hace un momento, ¿no? La de acá. Se cubre la boca, ¿ok? Es la misma. O sea, sería por ello también la misma C. Si yo esto lo quiero representar, podríamos decir lo siguiente. Fíjate aquí, dice, si Felipe se lava las manos y no se cubre la boca, pero si dice no se cubre la boca, no sería C, sería la negación de C, ¿verdad? Y hay una coma. Esta comita, chicos, cuando aparece un sí, esa comita entonces se debe entender como justamente el entonces. El entonces que haría que toda esta proposición sea el antecedente de una condicional. Lo que viene luego es contrae el virus. Bueno, contrae el virus sería así.
y luego hay una coma, ¿no? Esa coma da a entender de que todo esto entonces termina allí esa expresión, y el pero también es conocido, recordemos que el pero es como un y, ¿ok? Es una conjunción. Me dice que Felipe se cubre la boca le habíamos llamado se, y me están afirmando que todo esto es verdadero. Fíjense esta proposición. Entonces, todo esto es verdadero. Para que un y sea verdadero, recordemos que todo tiene que ser verdadero. Por lo tanto, toda esta proposición enorme que estamos viendo por acá tendría que resultar ser verdadero. Y obviamente C también va a ser verdadero. Pero si C es verdadero, esta partecita tendría que ser la negación de algo verdadero es falso. Y si esto es falso, bueno, lo primero no sé cómo será, pero algo y falso, recordemos que toda esta proposición termina siendo falso necesariamente. Aquí podría tomar cualquier valor, ¿no? Porque falso entonces falso me da verdadero, falso entonces verdadero también me da verdadero. Entonces, no lo sé, no lo conozco, ¿no? Entonces, este valor puede ser verdadero o falso, y esta proposición también, ¿no? Verdadero o falso, porque cualquier valor y falso me da falso siempre. Entonces, como que pareciera que faltan datos, pero con eso se asume que es suficiente para poder responder a las proposiciones. Veamos acá. Por ejemplo, me dice, Felipe se cubre la boca o se lava las manos. Lo único que yo tengo, recuerden, de conocimiento es que C, que representaba se cubre la boca, es verdadero. Y como sabemos que se cubre la boca es verdadero, o no importa la segunda proposición como sea, verdadero o falso, porque recordemos que en el o en la disyunción débil, basta que uno sea verdadero para que todo resulte ser verdadero. Por lo tanto, ya tenemos la primera proposición. La segunda dice, si Felipe no se cubre la boca, caramba, pero esta parte de no se cubre la boca también sabemos su valor, porque se cubre la boca era verdadero, habíamos dicho, ¿no? Aquí está. Recuerden que se cubre la boca resultó ser verdadero. Entonces, si se cubre la boca es verdadero, no se cubre la boca sería falso. ¿Ok? Y miren lo que tenemos acá. Sí, recuerden que el sí con la coma significa un entonces. La segunda parte, si bien es cierto, no sé cómo resulta ser, no sé si es verdadero o si es falso, pero falso, entonces lo que sea, también sabemos que siempre va a ser verdadero, ¿no? Claro, recordemos que esto es verdadero debido a que para la única opción que una condicional resulte ser falso es verdadero, entonces falso, pero como el primero ya es falso, es imposible que resulte falso toda la proposición. En la tercera, se cubre la boca es verdadero, entonces no se cubre la boca sería falso. Falso. Y vamos a la otra proposición, pero la otra proposición se lava las manos tampoco sé cómo es, pero no importa porque como estamos hablando de un y, recuerden que en el y basta que uno sea falso para que todo termine siendo falso. Por lo tanto, me preguntaban cuál es el valor de verdad de los siguientes enunciados, verdadero, verdadero, falso. La respuesta correcta sería la alternativa A. Y bueno, chicos, como ya habíamos comentado, estos videitos tienen esa intención de buscar alternativas distintas. Si bien es cierto, la parte teórica, la parte clásica también es importante conocer, pero a nivel de examen de admisión sabemos que el tiempo es bastante limitado y por ello es conveniente aprender a veces otras formas de resolver. Y para eso justamente estamos presentes. Sin más, chicos, les agradezco por la atención prestada y espero que puedan seguirnos también en estas redes para seguir subiendo más contenido en el futuro. Dejen también, por favor, indicado qué temas serían necesarios, qué temas creen ustedes pertinentes. Por ahí, ¿por qué no proponen algunas preguntas interesantes? Y vamos a tratar de buscarle pues una nueva forma aquí desde nuestra página. Gracias por la atención, chicos, y nos vemos en una siguiente oportunidad.